La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bueno, en esta mañana vamos a estar paseando, meditando sobre un texto del Antiguo Testamento, un libro del Antiguo Testamento, y como a mí no me gusta meterme en lío tampoco, pues hace una semana mi amigo Ezequiel me llamó y me dijo: oye, mira, ahora en enero te toca a ti predicar, después me toca a mí, ¿qué te parece si hacemos una miniserie? Y yo digo: venga, vale. Y me ha costado la misma vida. La verdad, me ha costado, tengo que decirlo, me ha costado trabajar este texto, me ha costado ponerme, porque decía: Señor, es que no veo, no encuentro, no sé qué es lo que hay ahí, no. Pero he ido meditando, he ido repasando, he ido viendo, y el Señor de repente ha abierto el libro de Ageo y es impresionante. Es impresionante, y eso me demuestra, ¿no? Me demuestra una vez más que la palabra es un libro vivo. Es un libro vivo que nos habla, que nos transmite a nuestra vida lo que necesitamos y que tiene palabras para nosotros. Incluso en libros que quizás hemos estudiado poco, porque sinceramente yo el libro de Ageo creo que lo habré leído, aparte de esta, lo habré leído una vez en mi vida, no lo habré leído más. Pero si te pones a meditar en el libro de Ageo, tiene verdades impresionantes y profundidades maravillosas para nuestra vida. Y claro, como no podía ser de otra forma, pues el título de esta miniserie es bastante sencillo y es Ageo. ¿Para qué vamos a ponerle otro título? Si es que es un libro. Este libro, como vemos, consta solamente de 2 capítulos. Tiene 2 capítulos, un libro pequeñito, y por eso Ageo es conocido como uno de los profetas menores. Ageo es conocido como uno de los profetas menores porque su producción es muy corta, al igual que Sofonías, Miqueas, Zacarías. Son conocidos como profetas menores porque, si lo compara con otros tipos de profetas, como Isaías, Ezequiel, su producción es muy cortita, tan corta que Ageo solamente escribe 2 capítulos. Pero escribe en un momento muy clave para el pueblo de Israel. Escribe en un momento determinante para el pueblo de Israel. Porque, para entender bien todo lo que ocurre en el libro de Ageo, tenemos que ir y estar estudiando y leyendo a la vez el libro de Esdras. Porque escriben en el mismo momento. Ageo se levanta en el tiempo de Esdras, ¿vale? Y está escribiendo en un momento en el que Israel ha sido exiliado, Israel ha sido conquistado por un imperio, por el imperio babilónico, donde se lleva un montón de gente para Babilonia. Nabucodonosor se lleva a mucha gente para Babilonia, entre ellos los más famosos, pues Daniel y todos sus amigos, que después conocemos bien la historia de ellos. Y después cae el imperio babilónico, viene el imperio sirio y empieza a conquistar más allá, ¿no? Pero algo característico de los gobernantes sirios es que promulgaban y querían que los diferentes pueblos tuvieran sus propias religiones, pudieran seguir adorando a sus dioses. Entonces hay un momento en el que Ciro, de forma un poco rara, inesperada, promulga una ley donde permite a los judíos volver a Israel para reconstruir el templo, reconstruir Israel, que estaba destruido, reconstruir Jerusalén, y hay un número de judíos que con mucho ánimo vuelven a Israel. Y eso lo podemos ver en los primeros capítulos de Esdras. Esdras nos cuenta cómo de repente pues Ciro promulga esa ley y hace un censo de las personas que se van, y los cálculos que se estiman más o menos es que se volvieron a Israel unos 5.000 hombres, solamente contando hombres, porque en aquella época solo se contaba a los hombres. Con lo cual pues irían sus mujeres, sus hijos, los esclavos, mucha gente, ¿no? Así que todo transcurre, vemos cómo a través del libro de Esdras ellos vuelven, comienzan la obra, empiezan a edificar. Lo primero que restauran es el altar para recuperar lo que son los sacrificios, que eran muy importantes para los judíos. Pero ellos comienzan a edificar y los enemigos se levantan. Vemos como en Esdras los enemigos se levantan. Y los principales enemigos que se levantan contra ellos son los samaritanos.
que como vemos ya desde el principio, desde hace mucho tiempo, los judíos y los samaritanos siempre se están peleando. Los samaritanos se levantan contra ellos, empiezan ahí a meter, a crear problemas, y poco a poco este pueblo, que venía con tanto ánimo para reconstruir, para restaurar, para levantar el templo, de repente empieza a dejar la obra, y nos encontramos con que el pueblo de Israel, todos los que han vuelto, llevan más de 15 años que han abandonado la obra. Llevan más de 15 años, no estamos hablando de que habían dejado la obra y hacía como una semana, 3 semanas, un mes. No, llevan más de 15 años sin hacer absolutamente nada de la obra del templo. Algunos nos quejamos, ¿no?, cuando vienen los obreros a nuestra casa y parece que no se van a ir nunca. Hay obras que son eternas, que se lo digan a Ale y a Laura, ¿no?, que han estado ahí y que no se termina nunca una obra. Yo me libré porque una vez intenté invitar a Alan para que viniera a pintar mi casa y ya conociendo cómo es Alan le dije, mira, déjalo, la casa sin pintar, porque si no Alan no se va nunca. Así que vemos que en medio de todo esto, en medio de todos estos conflictos, todos estos problemas, de repente, si vas al libro de Esdras, en el capítulo 5, vemos cómo hay 2 personas que se levantan. Dios levanta a 2 personas, a 2 profetas. Uno es Ageo y el otro Zacarías. Pero en este caso nos vamos a centrar en Ageo, en el profeta Ageo. Y si venís conmigo a Ageo capítulo 1, el título de la predicación es Ageo y vamos a estar estudiando en Ageo capítulo 1, del 1 al 15. Y dice así, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en sacos rotos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que tú nos das de venir y con nuestras palabras, con la torpeza de nuestros labios, darte las gracias por todo lo que tú nos das, adorarte y ahora la oportunidad de poder escuchar de tu palabra, Señor. Pongo todo esto en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Tú
Tú sabes las torpezas de mi palabra, las dificultades que hay para expresar todo lo que tú hablas a mi corazón, pero que seas tú hablando a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu palabra sea glorificada y que sea a los que estamos aquí, a aquellos hermanos que están por el canal de YouTube, por las diferentes redes, Señor, que tu palabra sea ministrada y que tú toques los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y, como tú dices, es más cortante que cualquier espada, Señor. Muchas gracias, Padre, lo pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así que, como vemos, el pueblo lleva más de 15 años sin hacer absolutamente nada. Se ha desentendido completamente de la obra. Habían venido del exilio y ya llevaba 15 años sin ni siquiera levantar una piedra. Nada. Así que de repente el Señor llama a Ageo y lo levanta. Y cuando la palabra dice que lo levanta es que comienza a decirle a Ageo: al pueblo tienes que decirle esto. Al pueblo hay que llevarlo por este camino. Y Ageo no se las piensa. Ageo lo que el Señor le transmite es lo que suelta. Y ese es nuestro primer punto. Nuestro primer punto lo he titulado Despertad, porque es un mandato. Lo primero que hace el Señor cuando viene y despierta a Ageo, cuando levanta a Ageo, Él no coge y le dice a Ageo, dile a mi pueblo que lo han hecho muy bien, que han venido del exilio, que están ahora aquí en Jerusalén reconstruyendo, que han reconstruido el altar, que está todo muy bien, que se han esforzado, que estén tranquilos, que no. No, Él lo primero que hace es decirle: os estáis equivocando. Él comienza a despertarlo. Porque lo primero que hace el Señor cuando viene con Ageo es atacar al problema que ha surgido dentro del pueblo de Israel. Él viene a atacar el problema que ha surgido dentro de Israel. Porque, como decíamos, vemos que hay un grupo de hermanos, un grupo de israelitas, que ha venido desde el exilio con mucho ánimo, con muchas ganas de empezar a construir, de empezar a hacer cosas, pero vemos como poco a poco, si te lees el libro de Esdras, poco a poco, primero empiezan los problemas con los otros pueblos que vienen, que le dicen: oye, vosotros qué estáis haciendo, empiezan ahí, y poco a poco lo van dejando todo, poquito a poco van dejando todas las cosas que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que ataca a Ageo? El problema que ataca a Ageo es que no están haciendo algo. El problema que ataca a Ageo directamente es que el pueblo se ha olvidado y ha dejado de hacer la obra. No. El problema que ataca a Ageo es que el pueblo de Israel se ha acostumbrado a vivir durante 15 años en ruina. Se ha acostumbrado a vivir durante 15 años de que el templo son ruinas, de que sales por la mañana de tu casa y lo que tienes que ir haciendo es esquivando las ruinas. Ahora, mi casa sí está arreglada, mi casa sí está perfecta. El problema que tiene el pueblo es que ha cambiado las prioridades. Ha cambiado por aquello por lo que salió del exilio para cubrir aquello que es lo que le interesan a ellos. Ha dejado de construir el templo para construir mi casa. He dejado de trabajar en la obra del Señor para trabajar en mi obra. Pero me puedes decir: bueno, ¿y eso está mal? O sea, ¿el Señor no quiere que yo prospere, que yo me preocupe de mis cosas? ¿El Señor le enfada que Israel, que los que han vuelto del exilio de repente pues intenten vivir mejor? Porque claro, ellos vuelven y es que Israel está destruido, Jerusalén está destruido casi por completo. Y ellos pues claro, empiezan a hacerse casa, a buscar mejores trabajos, a intentar entrar en mejores negocios, a poder sobrevivir. ¿Eso es algo que le molesta al Señor? ¿Le molesta al Señor que yo intente prosperar, que yo intente vivir mejor? Por supuesto que no. Al Señor no le importa que los israelitas hayan empezado a buscar vivir mejor. Eso no le importa. Lo que le molesta al Señor es que han cambiado sus prioridades.
Lo que le importa al Señor es que de repente han dejado de construir su casa para construir su casa propia. Porque ellos que han vuelto, todo este pueblo que ha vuelto, ¿por qué ha vuelto? ¿Ha vuelto porque a ellos les ha apetecido volver? ¿Ha vuelto porque un día Zorobabel se le ocurrió decir, venga, vamos a volvernos, vamos a construir Egipto, vamos a reconstruir Jerusalén? Mira, si te vienes a Esdras capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, Ciro y Darío es el mismo, ¿vale? Por eso depende de la persona que escriba, vas a ver que escribe Ciro o escribe Darío, es la misma persona. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito. Es decir, ¿qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo que si un día Ciro o Darío se despertó y decidió hacer un decreto, es porque el Señor excitó su espíritu. Es porque fue el Señor el que le dijo, tienes que hacer esto. Si un día los israelitas escucharon ese edicto y decidieron salir para reconstruir Jerusalén, es porque el Señor puso en su corazón que debían de volver a sus casas. Y ahora llevaban más de 15 años abandonando lo que el Señor les había ordenado que hicieran, la obra que el Señor les había ordenado que hicieran. Habían cambiado sus prioridades. Su prioridad cuando volvieron era reconstruir el templo, era hacer un templo de Jerusalén magnífico. Sí, más adelante, y no me quiero adelantar, pero veremos cómo ellos lloran. Hay algunos que lloran porque no pueden llegar a construir el templo que ellos conocían, que era el templo de Salomón. Y hay algunos que lloran. Su prioridad era construir el templo, era reconstruir el templo, eran por lo que habían vuelto, eran por lo que habían abandonado sus comodidades en el exilio. Ellos vivían en Babilonia, en el reino de Persia, pero vivían bien. Estaban allí, tenían sus casas, tenían sus comodidades y de repente deciden volver. Deciden dejar todo para reconstruir el templo. Pero llega un momento en que sus prioridades cambian. Comienzan los problemas y poco a poco, todo cambia. Porque estas prioridades no cambian de la noche a la mañana. Normalmente las prioridades no cambian de la noche a la mañana. Normalmente las prioridades van calando poco a poco, Y hoy no voy a ir a poner una ventana, que me toca poner una ventana en el templo, la voy a poner en mi casa, ya mañana la pongo en el templo. Y poco a poco van cambiando las prioridades. Pero hay un problema, y el problema es, como diría Juan Calvino, es que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y nuestro corazón siempre tiene que estar adorando algo. Siempre tiene que estar adorando algo. Incluso aquella persona que te dice que es atea, que no cree, es mentira. Es mentira. Él adora algo. Porque su corazón necesita adorar. Porque nuestro corazón necesita adorar algo. Hemos sido creados para adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios, adoramos otras cosas. Tenemos otros pequeños ídolos. Porque si nos paramos a pensar, seguro que se nos vienen muchos hermanos que hace tiempo estaban aquí o estaban en otra congregación y hoy no están. Te pones a pensar y dices tú, este hermano que era ejemplo para mí o que yo lo veía que decía, ¡guau, qué guay este hermano! Y ya hoy no está. Ahora, ¿su corazón ha cambiado de un día para otro? ¿Su corazón ha cambiado de una mañana levantarse y decir,
ya no quiero hacer nada, voy a dedicarme a lo mío. No, por regla general, el corazón va cambiando poco a poco. Es un proceso, es un camino. Este texto nos llama a reflexionar. Nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre qué es nuestra prioridad. ¿Realmente qué es tu prioridad? ¿Tu prioridad es el Señor? ¿Es la obra del Señor? O si te paras a pensar, te das cuenta que poco a poco hay cosas que quizás están ocupando su lugar. Oye, y yo soy el primero, ¿eh? Yo me tengo que parar muchas veces y decirle, Señor, perdóname, porque mi economía se está convirtiendo en mi prioridad, me está preocupando. Porque buscar trabajo se está convirtiendo en mi prioridad. Y no es fácil. Cuando estás en una situación complicada no es fácil que esa situación complicada no se vuelva en tu prioridad. Pero quizás no hablamos solamente de cosas malas, sino incluso de cosas buenas. Tu iglesia se puede convertir en tu prioridad. Tu ministerio se puede convertir en tu prioridad. ¿Es más importante para ti la alabanza que el Señor de la alabanza? ¿Es más importante para ti predicar que el Señor del que predica? Tenemos que analizar nuestro corazón, porque nuestro corazón constantemente está buscando a qué adorar. A qué adorar. Y eso se produce poco a poco. Mira, hace unos años, nosotros llevamos aquí como 5 años, más o menos el tiempo que, al poco tiempo de llegar Moisés, llegamos nosotros, y gracias a Dios no nos echasteis. Menos mal, porque con Abel aquí pegando porrazos en la batería en la calle Marianista Cubillo, yo no sé cómo no nos echasteis, pero bueno, nos aguantasteis. Y ahora poco a poco estamos llenando la iglesia de Jerezano para conquistar otra vez este terreno. Pero mira, hace poco nosotros llevábamos como 5 o 6 años aquí, pero antes de eso, nosotros, bueno, yo, como muchos sabéis, criado en una familia de cristianos desde pequeño, en la iglesia desde pequeño, a mi madre le faltó tenerme en la iglesia desde pequeño. Pero sí que es verdad que antes de estar aquí estábamos en otra iglesia, en Ubrique, que si no habéis ido nunca a Ubrique os invito a que los visitéis. Y allí estuvimos 4 o 5 años, ¿no, Dani? Pregunta a mi cuñado que estuvo con nosotros. También estuvimos allí juntos. Y después de 4 o 5 años decidimos salir para empezar algo en Arcos, en nuestro pueblo. Una idea buena y un llamado bueno por parte del Señor. Y venga, vamos a hacerlo, venga, vamos para adelante. Bueno, por circunstancias el Señor lo paró todo y nosotros de repente nos encontramos en un momento donde no teníamos iglesia. No sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde ir, no sabíamos qué. Y bueno, venga, vamos a reunirnos entre nosotros, tenemos nuestras reuniones aquí, no nos hace falta, vamos a ver, vamos a seguir. Y de repente, poco a poco, llega el buen tiempo, llega el verano y poco a poco, bueno, si no te reúnes hoy, te reúnes entre semanas, vámonos a la playa. Venga, vámonos a la playa. Y poco a poco, y me acuerdo perfectamente, un domingo veníamos de la playa y nos montamos en el coche y me acuerdo perfectamente de pararme y decirle a Rosy, no podemos seguir así. Hay que buscar algo, hay que ver cómo lo hacemos, hay que ver cómo cambiamos, pero es que estamos cambiando. El ir a la iglesia, el estar sirviendo por estar en la playa. Y como el Señor lo sabe todo, un día nos encontramos, bueno, nos llama nuestro amigo y pastor Moisés y nos lleva a San Lucas, allí a las dunas. Y hablando allí con él, el Señor lo cambió todo. Y nos mostró y nos dijo, mira, tenéis que empezar a reuniros, no podéis estar así. Bueno, y el Señor lo cambió todo de tal forma que acabamos aquí en Cádiz. Pero, ¿qué os vengo a decir con esto? Que es poco a poco, que poco a poco tú puedes estar sirviendo y de repente estar cambiando el servicio por irte un domingo a la playa. Oye, que no está mal, que yo no te digo que no todos los domingos tú no puedas decir un domingo, oye, voy a ir este domingo, no está mal, pero tienes que tener cuidado, porque hay una línea muy fina
entre estar sirviendo y ir un domingo a algún sitio a cambiar tu prioridad del servicio al Señor por disfrutar de la vida, por trabajar, por conseguir más, por ser más de lo que tienes ahora. Hay que tener mucho cuidado con eso porque, como vemos aquí, es poquito a poco. Es un camino que se va deduciendo poco a poco. Ahora, algo que hay que dejar claro. El hecho de que tú cambies tus prioridades, que se cambien en ti tus prioridades, no significa que tú estés dejando al Señor. Eso hay que dejarlo claro. Eso no significa que tú de repente ya no vayas a seguir al Señor, que tú abandones al Señor, porque si no la propia palabra se contradeciría a sí misma, como dice, por ejemplo, en Filipenses 1:6, que dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La propia palabra te dice que Él va a perfeccionar la obra hasta el final. Él va a estar contigo hasta el final. Que tú cambies tus prioridades en algún momento no significa que tú abandones al Señor. No significa que tú ya no te acuerdes del Señor, porque ellos no es que no se acordaran del Señor, es que lo posponían. Decían, mira, ahora no es el momento, ya lo haremos, ya lo haremos. Porque el texto no nos habla de eso, el texto no nos habla de que abandonaron su fe, sino que hay una línea muy fina, como estamos hablando, entre vivir sirviendo y de repente entrar en un enfriamiento espiritual. Entrar en ese estado en el que está Israel después de 15 años, en el que, mira, si hoy no tengo que ir a servir, no voy. Primero mi casa, primero mi familia, primero mi trabajo. Oye, si no tienes más remedio que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar. Eso no, tú no le puedes decir a tu jefe, oye, no, mira, es que yo primero tengo que ir el domingo a la iglesia. No, pues entonces te va a decir tu jefe, venga, ¿vale? Ya no vuelvas, evidentemente. Pero, que como dice este autor, el autor teólogo Plumer, nuestra vida cristiana es una guerra, pero no es una guerra contra los hombres, sino es una guerra contra nosotros mismos, contra el mundo y contra el diablo. Y fíjate el orden que él lo dice. Él no te dice, tu vida cristiana es una guerra contra el diablo, que lo es, pero la primera guerra que tienes es contra ti mismo, es contra lo que tú deseas, contra aquello que quiere ocupar el lugar que ocupa el Señor en tu corazón, contra aquello que quiere convertirse en tu ídolo. Después tendrás la guerra con el mundo y tendrás la guerra con el diablo. Pero lo primero es una guerra contigo mismo, porque tu corazón quiere adorar algo, porque tu corazón necesita adorar algo. Es por ello que lo primero que hace Dios cuando levanta a Ageo es mostrarle al pueblo cuál es su estado. Le muestra al pueblo cuál es su estado. Mira, es que lleváis 15 años, más de 15 años que habéis abandonado la obra. Estáis necesitando, estáis buscando, estáis trabajando y no tenéis nada. Guardáis y lo perdéis todo. Estáis cultivando la tierra y no produce nada, porque habéis abandonado vuestras prioridades. Habéis cambiado vuestras prioridades. Y ese es el asunto de este primer punto. Es el Señor llamando a su pueblo para que cambien sus prioridades. Porque ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Sigue siendo la obra de Dios y la excepción del reino? O quizás sin darte cuenta, si te pones a examinar tu vida, poquito a poco hay cositas que van ocupando ese lugar, que van ocupando el lugar que ocupaba el Señor. Porque este texto podemos relacionarlo y verlo muy rápidamente y pensar, es verdad, fíjate este hermano, ¿no?, que hacía tiempo estaba aquí, y ahora de repente ya no está. Y ahora de repente, fíjate que la ha cambiado y lo que quiere es trabajar más y preocupado por su familia y preocupado por tal, y ya la obra del Señor y ya. Pero el texto no nos habla solamente de eso. El texto nos habla a nosotros de que tengamos cuidado, de que analicemos nuestra vida,
de que veamos en qué punto estamos. Si estamos en un punto donde, si seguimos poniendo otras prioridades por delante, podemos caer en un estado de tibieza espiritual, como está aquí el pueblo ahora mismo, o ya estamos en ese estado. Yo tengo que reconocer también que yo he estado durante mucho tiempo en iglesia, pero he estado completamente frío espiritualmente. Incluso servía y hacía las cosas por inercia, porque las hacía, porque sabía hacerlas, porque se me daba bien el tema del sonido y yo lo hacía porque me salía. Y no me hacía falta mucho más. Ahí es donde el Señor hoy nos apunta. Examina tu corazón. Párate unos minutos. ¿Sigue siendo Dios tu prioridad? ¿Sigue siendo su obra tu prioridad? ¿O hay cosas que quizás tenga que poner delante del Señor y decirle, Señor, tú sabes que mi economía me preocupa, que cómo voy a llegar a fin de mes me preocupa, porque es que ni llego a primero de mes. ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? Tú sabes que la alabanza se convierte en algo en mí que es más importante que cualquier otra cosa. Mi trabajo, mi familia. El Señor lo sabe. Y Él nos está llamando a eso, a párate, párate. Estamos comenzando el año, párate. ¿Qué es lo que hay que está por delante mía? ¿Hay algo que está por delante del Señor? Si no es así, sigue peleando porque no lo sea. Ahora, si es así, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos entonces? Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto de hoy es transformación. ¿Por qué? Porque se produce un cambio. En este segundo punto vemos cómo a partir del capítulo 12 se produce un cambio. Vemos del 1 al 11 prácticamente que Dios levanta a Ageo para decirle al pueblo, estáis dormidos, os habéis quedado dormidos. Yo os saqué de Babilonia, os traje aquí a Jerusalén para que reconstruyáis el templo y en 15 años solamente habéis reconstruido el altar. Es que en 15 años nada más que habéis reconstruido el altar. ¿No habéis tenido tiempo de construir nada? Os habéis quedado dormidos, habéis cambiado mi casa por la vuestra. Habéis cambiado mi prioridad por lo vuestro. Que no está mal que tú vivas, que tú creas, que tú construyas tu casa, pero construye la mía también. Preocúpate por la mía también. Pero a partir del capítulo 13 vemos cómo se produce un cambio. De repente, después de que Dios le dé un repaso a todo el pueblo, a Zorobabel, a Josué, no es Josué después el heredero de Moisés, es otro Josué, no lo vayamos a confundir, son muchos años de diferencia. Después de que le dé un repaso a todo el pueblo de repente cambia la actitud. Cambia la actitud. Ahora, ¿por qué se produce ese cambio? ¿Por qué se produce ese cambio? Ese cambio se produce porque el Señor habla. Porque el Señor se levanta y habla. No es las palabras de Ageo. No es lo que Ageo, cómo lo pronuncia. No es el acento que Ageo usa para dirigirse al pueblo. No, es que es Dios hablando al pueblo. Es Dios el que comienza a hablar al pueblo. Y fíjate si es importante cuando Dios habla, que en apenas 15 versículos, vemos que se dice que el Señor habló a través de Ageo como mínimo 6 veces. En 15 versículos, 6 veces el Señor está hablando. Y siempre que habla el Señor, siempre dice, así ha dicho Jehová. Y si te lees el capítulo entero, si lees el capítulo 1 y el capítulo 2, más todavía. Vemos como todo el tiempo en el libro de Ageo es Dios hablándole al pueblo. Es Dios el que se dirige al pueblo. Usa Ageo como medio, pero es Dios quien habla al pueblo. Y de repente vemos como este pueblo que había abandonado la obra, que había comenzado a temer a los pueblos extranjeros que estaban alrededor suya,
como se habían empezado a preocupar más por lo suyo que por lo de Dios, de repente su mentalidad cambia. De repente escuchan la voz de Dios y todo cambia. Es por ello que quizá una de las mayores alertas que puedes tener para saber si tus prioridades están cambiando es ver qué produce en ti cuando el Señor habla. ¿Tú vienes los domingos aquí y te vas igual que como viniste? ¿No hay nada en la palabra que el Señor no te haya hablado directamente? ¿Llevas mucho tiempo sin ver que el Señor te hable? Sin abrir tu palabra y tu Biblia y ver que el Señor no te habla a ti directamente. Yo he estado así durante mucho tiempo. Que te lleva a ni siquiera abrir la Biblia, a no tener ni tiempo de devocional con el Señor, ni a buscarlo. Esa es una alerta de que algo en tu corazón ha cambiado, de que algo en tu corazón no está funcionando como funcionaba hace quizás algunos años. Porque todos siempre recordamos, ¿no? Y siempre decimos, es que cuando hace unos años nuestro primer amor, pero es que tu primer amor tiene que ser estable, tiene que haber una pasión por Cristo. Y evidentemente todos pasamos por épocas donde estamos más activos y menos activos. Pero si tú hoy en día te puedes parar y ves que la palabra del Señor no produce nada en ti, que llevas mucho tiempo sin recibir nada por parte del Señor, es una alerta para decir, algo hay diferente en mi vida, algo hay en mi corazón que no está funcionando. Pero hay algo maravilloso en esta parte, y es la esperanza que tenemos. Porque aun cuando estamos en ese momento, aun cuando estamos en la situación en la que está el pueblo de Israel, completamente adormecido, sin acordarse de la obra del Señor, preocupado por tus cosas, aún ahí, en ese momento, el Señor te habla. Aún ahí, en ese momento, el Señor cambia tu corazón. Él siempre va a buscarte. Porque como decíamos antes, en este texto no nos está diciendo que por cambiar nuestras prioridades vamos a perder nuestra relación con el Señor. Para nada. Al contrario, esta segunda parte nos lleva a reforzar más la idea de que si eres pueblo del Señor, aun cuando más adormecido estés, cuando Él te hable, tú vas a escuchar su voz. Cuando Él hable, tú vas a escuchar su voz. Porque fíjate, y creo que Moisés la ha comentado en alguna ocasión, pero es que es curioso. Mira, en estas Navidades, claro, tú vas a cualquier lado y hay multitudes, hay muchas personas por todos lados. Y yo he ido a lo mejor a cualquier sitio, había mucha gente y estaba Zoe y Tiago, y yo ni los he llamado, sino que le hago un silbido que ellos conocen y ellos saben volverse y mirarme. Y saben que los estoy llamando a ellos. Y eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo, si eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios y tu situación ahora mismo es, Señor, es que no tengo ganas, es que no quiero servir, es que no se me apetece, es que ahora mismo, ahora no, dentro de unos meses. Si el Señor te habla, vas a escuchar su voz. Si Él te habla, vas a escuchar su voz. Mira, el viernes tuvimos en San Lucas nuestra reunión de grupos de hogar, que creo que nosotros hemos inaugurado la primera reunión y la verdad que fue muy buena. Estuvimos en casa de Manoli y la verdad que lo pasamos muy bien, nos reímos, algunas hermanas lloraron con algunas cosas, la verdad que estuvo muy muy bien, pero lo hablábamos. Si eres hijo de Dios, cuando Él hable, tú escuchas. Mira lo que dice el propio Jesús en Juan 10, 27 y 28.
Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Obviamente, cuanto más tiempo pases en ese estado de adormecimiento, más difícil te va a hacer escuchar la voz de Dios. Eso es así. Cuanto más tiempo tú pases sin obedecer al Señor, sin hacer caso, ocupándote de tus cosas, más difícil te va a hacer escuchar la voz de Dios. Pero el Señor habla. Y cuando el Señor habla, va a haber un momento donde el Señor te va a tocar. Va a haber un momento donde el Señor te va a hablar directamente, si eres de su pueblo. Y ocurre la segunda parte, que es que el Señor habla, pero el pueblo actúa. Porque el Señor habla a través de Ageo, los despierta, les dice, vamos, lleváis 15 años parados, habéis construido un altar. ¿Qué hacéis? Arriba, venga. Ahora, ¿quién construye? ¿Quién comienza a retomar la obra? ¿El Señor? ¿El Señor manda ángeles para que comiencen a construir? Dice, bueno, ya que ustedes no queréis, pues mando a los ángeles que los ángeles lo hagan. No, nos dice en el capítulo 13, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y más adelante, en el 14, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vemos que es el Señor el que habla, es el Señor el que despierta el corazón, es el Señor el que activa, es el Señor el que te dice, venga, levántate, venga, ya está bien de estar tanto tiempo ahí, regodeándote en ti mismo, hay que ver qué mal estoy y la gente no me llama y yo tengo mis problemas y yo cómo voy a hacer y el Señor te dice, ya está, levántate. Ahora, el segundo paso lo tienes que dar tú. El pueblo no se quedó en su casa. El pueblo escuchó al profeta Ageo y dijo, venga, vamos a trabajar. Y los problemas seguían. Y como veremos la semana que viene, los enemigos continuaban. Y cuando el pueblo se vuelve a levantar, vuelven a surgir los problemas. Pero ahora tienen una confianza en su corazón que los lleva a llevar la obra adelante. El Señor habla, pero tú actúas. El Señor te habla, te levanta, pero tú actúas. No te puedes quedar en ese estado de, bueno, Señor, háblame, a ver si tú me hablas. Hoy lo hablaba con Rosy viniendo para acá sobre una persona. Decía, no, yo es que para ir a la iglesia pues tengo que verlo muy claro, que el Señor me hable muy claro y ver dónde el Señor me... Vale, claro que el Señor te tiene que guiar y el Señor te tiene que decir, mira, por aquí, allí. Evidentemente a nosotros nos habló a través de Moisés y nos guió hasta esta iglesia. Y llevamos 5 años aquí, que yo creo que son de nuestros mejores 5 años en los caminos del Señor. Pero nosotros tuvimos que decidir venir a esta iglesia. Nosotros tuvimos que decidir congregarnos. Nosotros tuvimos que decir, mira, me han hecho mucho daño, lo he pasado mal, pero yo tengo que congregarme. Yo tengo que buscar una iglesia. Yo tengo que hacer lo que el Señor me está pidiendo. Porque el Señor te lo pide. Y el Señor no te va a dejar. Y el Señor te va a estar machacando y te está diciendo esto. Estás dejando esto. Estás dejando esto. Vente aquí. Haz esto. Pero tú tienes que actuar. Tú eres el que te tienes que levantar por la mañana, temprano, y coger tu Biblia y sentarte y decirle, Señor, háblame. Hace mucho tiempo que no te escucho, pero háblame. Y te puedo asegurar que el Señor te va a hablar. A lo mejor no te habla en ese momento, por la mañana, en la oración, con la palabra,
pero el Señor te va a hablar, porque tu actitud está cambiando, porque tu forma está cambiando, y no por ti mismo, porque por ti mismo no lo puedes hacer, porque por sí mismo los israelitas no iban a retomar la obra, sino por la palabra del Señor, porque el Señor te está golpeando y tú decides actuar, porque el Señor te está golpeando. Así que mira, no sé en qué momento te encuentras, no sé cuál es tu situación. Quizás puede ser que te pares y digas, pues mira, yo gracias al Señor estoy ahora sirviendo, estoy a tope, estoy bien, el Señor es mi prioridad. Pero el Señor te dice hoy, ten cuidado, analiza tu vida, mira, párate. Hay cosas que te preocupan, hay cosas que quizás no las estás valorando y se puede convertir en una preocupación. Ponlo en las manos del Señor. Pídele al Señor que te siga ayudando a tener esa necesidad, ese anhelo de seguir buscándolo. O quizás puede ser que hayas entrado ya en ese estado y puede ser que lleves mucho tiempo viniendo aquí y puede ser que lleves mucho tiempo sirviendo, pero puede ser que hayas entrado en ese estado en el que, bueno, vengo, si sirvo, sirvo, si no sirvo, pues no sirvo, cumplo, la gente me ve, saludo, pero el Señor no te quiere así. El Señor quiere que te despiertes, el Señor quiere que trabajes, que actúes, que pongas tu mano en la obra. Para eso te llamó, para que actúes, para que pongas tu mano en la obra. Y quizás a lo mejor hoy nos estás visitando y tú dices, bueno, yo no sé qué me estás hablando, no entiendo, no. Es normal. Pero el Señor también te habla. El Señor hoy también te habla. Y quiere que seas parte de su pueblo. Quiere que si estás aquí lo reconozcas a Él como Señor. Que te entregues a Él por completo. Que estés en ese estado en el que deseas servir a Él. En el que deseas dar todo para que su obra sea completa. En el que estás en el estado en el que estaban los israelitas antes de llegar del exilio. Dejar todo lo que tengo en Babilonia para volver a reconstruir. El Señor despierta tal deseo en mí que lo dejo todo para reconstruir su obra. Porque Él lo dio todo por ti. Él lo dio todo por ti. Así que en esta mañana hemos podido ver a través del primer capítulo de Ageo, en estos 2 puntos, que el Señor quiere que te despiertes. El Señor quiere que te despiertes. Que dejes de estar en tu estado de adormecimiento, de ahora no es el tiempo, de quizás más adelante. Ya está. El Señor te llama a despertar. El Señor te llama a que actúes, a que vayas adelante. Y si estás en ese estado, tienes la esperanza de que el Señor te habla. Escucha y actúa. Quizás lo que te pide es difícil y quizás lo que te pide es algo complicado. Pero tu responsabilidad es actuar. Y si estás en un momento bueno con el Señor, darle la gloria al Señor y sigue pidiéndole que te ayude a vivir en ese estado. Analiza tu vida. El Señor te dice, analiza tu vida. Constantemente la palabra nos llama a examinarnos, a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. El salmista decía, examíname, Señor, examíname y dime qué es lo que hay en mi corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Y lo que nosotros pensamos que es nuestra prioridad, quizás realmente no lo es. Y el Señor también nos pide a través de este pasaje, examina tu vida, mira cuáles son tus prioridades. Mira a ver si hay algo que quizás tú crees que no, pero se está convirtiendo en tu prioridad. Y eso no sucede de un día para otro, sino que es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Examina tu vida. A eso nos llama el Señor.